overnight parking. A seguir buscando. Segundo intento, estoy en Arcadia Beach y te dejan saber que es day use only, que solo se puede de día, así que otro lugar descartado para dormir esta noche. Tercer intento, tercer parada para ver si puedo estacionar. Voy llegando al cartel y ¡tarán! No parking de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. ¡Lesky, corre! Buenas, buenas, trotaleros, ¿cómo están? Bienvenidos a otra aventura con Trotavan. Acabo de cruzar a Oregon. Ahí mismo está el puente Lewis and Clark que pasa de Washington a Oregon. Un puente muy importante y bien largo, aunque miren cómo está este día. Típico de Washington, típico del norte de Oregon, pero no importa. Vamos a recorrer las costas de Oregon. Vamos a conocer una cantidad de puntos interesantes de la costa de Oregon y vamos a ver cómo es vivir la vida van life en las costas de Oregon, a ver si es posible. Y les cuento que paré en este lugar aquí para mostrarles lo que es el puente Lewis and Clark, pero hay un ruido, una contaminación de ruido por la carretera. Estoy gritando y una contaminación de basura que la verdad me tiene sorprendida, así que vamos a arrancar. Me voy de aquí, seguimos para la costa de Oregon. Estoy llegando a la costa de Oregon y ahora es cuando realmente empieza el tema, cuando realmente empieza la búsqueda de dónde poder dormir. Por lo que he investigado, no es tan fácil encontrar lugares donde dormir y encima de todo es zona costera, está lleno de pueblitos hermosos, todos costeros. Entonces es más complicado porque es un lugar turístico donde la gente viene a visitar y al ser más turístico también es más complicado encontrar lugares para pernoctar. Cuando hablo de lugares para pernoctar, estoy hablando de lugares gratuitos. Cuando uno vive permanentemente en una van, no siempre tiene el dinero para estar pagando campamentos que se pueden ir especialmente cerca de la costa y en lugares turísticos hasta precios de hoteles. O sea, o viajas en avión y pagas por el hotel, o viajas en van, intentas no pagar, porque la verdad que va sumando mes a mes. Entonces este estilo de vida muchas veces requiere no pagar por campamentos, a veces sí, a veces no. Yo intento que no, y de todas formas uno dice, ay, quiero despertar en un lugar muy bonito. Sí, de todas formas uno cuando se despierta no ve nada, te levantas, manejas al lugar y después te vuelves a dormir. Más que nada lo que hago yo y lo que hacemos muchos van-lifers. Así que son pros y contras que hay que tener en cuenta cuando uno vive esta vida. Igual ahora estoy en camino a una playa que se llama la Playa de las Piedras Pintadas. Por lo que tengo entendido es muy bonita, así que vamos. Llegamos a la Playa de las Piedras Pintadas. Vamos a ver si encontramos alguna. Lesky, como siempre, acompañándome. Y les cuento que tengo hambre. Quizás ahora vaya a preparar algo de comer y me siente en la playa con la vista, digamos. La vista, que no hay mucha vista porque, bueno, está como muy nublado. Miren hacia allá. Pero déjenme contarles que Oregon, la costa de Oregon es famosísima por lo hermosa que es y lo inusual también. Inclusive las costas de Oregon se hicieron bien famosas por la película Los Goonies, The Goonies, en 1985, y vamos a ir a visitar también algunos de esos lugares icónicos. Y qué hermosura, qué lindo estar cerca del océano de nuevo. Venir del frío de Alaska, del frío del Canadá, de tantos lagos y tantas montañas, que hermosas por cierto, eso sí que no puedo decir nada, pero es como que ya extrañaba el olor a mar, el olor a océano. Ahora vengo encontrando, miren, a ver, una cantidad de estos, que por cierto deben de ser deliciosos, y una cantidad de estos. De cangrejos, pero grandes. Ahí. Todavía no encuentro ninguna roca pintada.
¡Corre libre! ¡Corre, corre, 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 corre! Y me parece que me metí mal, que la playa que estoy buscando de las rocas pintadas es la de allá. Así que me voy a volver al auto y voy a volver ahí a la playa a ver si encontramos una roquita pintada. Leski, ¡vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, me moví de lugar, me preparé la comida. En el menú tenemos arroz con tuco y un pedacito de pan. Me moví de lugar para buscar la playa de las piedras pintadas. Por ahora mucha piedra, ninguna pintada, pero miren lo que son. Estas aves son enormes. Ya me están mirando mi tarrito de comida. Me voy a bajar un ratito y luego caminamos a ver si encontramos la playa de las piedras pintadas. Y si no, bueno, ya, ¿no? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Miren lo grande que son. ¡Wow! Si estarán acostumbradas al ser humano que estoy aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a sentarnos a almorzar con vista al océano. Bueno, la comida estaba muy rica. Ahora a bajarla vamos a salir a caminar con Leski. Pero miren lo que encontré, ¿viste? Las almejas que le estaba mostrando. Hay un cartel de advertencia que dice: no recolecte almejas navaja de este lugar. Las almejas navajas no son seguras para comer y las toxinas no se destruyen al cocinarlas. Y tampoco se pueden usar para pescar. Primera vez que escucho eso, es bueno saberlo, ¿eh? Gracias, cartel. Una de las cosas que más me gusta salir y caminar en la playa son las cosas que puedes encontrar. Como los que le decía de estos. Me tiene sorprendidísima la cantidad que hay. Pero mirá también lo que encontré. Qué lástima que está como partida, pero esta es un dólar de arena. Dólar sand, dólar de arena. Que esto me pasó una vez en una playa en Georgia, que encontré una cantidad de estos y estaban casi todos vivos y la gente los estaba recogiendo y en realidad están vivos y hay que gentilmente devolverlos, tirarlos al océano, para que lo sepan, gente. Y cómo sabes si están muertos es cuando están así, cuando están blanquitos. Si vos lo ves con pelitos y esos pelitos se mueven, tienen que tener mucho cuidado y devolverlos al mar. Estos son los que les decía que el cartel dice que son tóxicos. Así que ya saben, mi gente, trotaleros, no se coman las almejas navajas. ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, las piedras pintadas nunca aparecieron. Igual te digo que quizás mejor, porque a mí me encantan todo el tema de pintar las piedritas y todo eso, pero es como que hay una contradicción con ese tema, porque son muy bonitas, son atractivas y qué sé yo, pero contaminan. Los animales pueden pensar que es una fruta e intentar comerla también. Un tipo de movimiento donde la gente las pinta y las deja por ahí con mensajes positivos y todo eso, pero también hay que ver los pros y los contras. Así que mejor que no haya encontrado la playa de las piedras pintadas. Vamos al siguiente punto. Vengo llegando a la playa más famosa de aquí de Oregon. Y no es solo famosa porque es hermosa, hice un versito ahí, sino también porque ha aparecido en muchas películas, en muchos programas de televisión. Y estoy en Cannon Beach, que se hizo más que nada famosa también por la película de Goonies. Y ya les voy a mostrar por qué. Leski, como siempre, primera en la fila. ¡Tarán! Miren si esto no es de postal. ¡De postal! Y lo que debe de ser tener una casa ahí con esa vista. ¡Wow! Increíble, increíble. Aparte parece una roca así, como que sale ahí de no sé de dónde. Y se hizo famosa la película de los Goonies, que es esta película como de aventura, de chicos que están buscando un tesoro, por esto. Imagínate que cuando hay marea baja se puede tocar la roca. Y no llego a leer, pero hay ahí un
cartel que sé que tiene una cosa que dice de prohibido ahí, pero no lo llevo a leer. Así que de seguro que la gente sí pasa por aquí y cruza. Pero debe de ser re peligroso. Muy, muy bonita, la verdad. Con Lesky nos sentamos un ratito, disfrutamos un poco de la tranquilidad, del ruido del mar. Pero ya nos estamos yendo a buscar un estacionamiento para esta noche. Ese va a ser el problema de hoy, encontrar un lugar para dormir en las costas de Oregón. Y bueno, gajes de van life, como le llamo. ¡Vamos! Primer parada y ya estoy viendo el cartelito que dice no overnight parking. Está prohibido estacionar aquí entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, literalmente las horas en que uno duerme, digamos. Segundo intento, estoy en Arcadia Beach y te dejan saber que es day use only, que solo se puede de día, así que otro lugar descartado para dormir esta noche, pero miren qué hermosura. Imagínense si me hubiera podido quedar aquí, sería despertar en la mañana hermoso con un buen café, pero bueno, hay que seguir buscando, ¿verdad? Persevera y triunfarás, digo yo. Tercer intento, tercer parada para ver si puedo estacionar. Voy llegando al cartel y ¡tarán! No parking de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Ahora, déjenme contarles una cosa. Existe el no overnight parking y también existe el day use, que es el uso de día. En esos casos no se puede estacionar en la noche, ¿verdad? Ahora, si te dice no camping, mucha gente lo interpreta como que camping es poner la carpa, es sacar las sillas y hacer todo el barullo de campamento. Entonces muchas veces en esos lugares sí dejan estacionar por la noche y no te molestan si no armaste mucha cosa afuera, que digamos. Eso es relativo, algunos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra manera, depende también del lugar donde estés. Por ejemplo, ahí decía solo día de uso hasta las 6 de la mañana y aquí también te dice camping prohibido, así que es una mezcla de las dos. Siempre depende uno del riesgo que quiera tomar, ¿verdad? Yo en Estados Unidos generalmente el riesgo no lo tomo. Igual es cuestión de buscar, de preguntar y siempre algún lugar se encuentra, y es por eso de una de las cosas que yo no sé si quiero poner todas las pegatinas en la camioneta. Es por el estacionamiento, porque mi camioneta parece de cargo y puedo estacionar muchísimas veces en muchos lugares que otra camper no podría estacionar. Así que los pros y los contras hay que medirlos como siempre, poner todo en una balanza, ¿verdad? Bueno, me puse a buscar en Google y en otros apps que tengo y encontré un punto que parece ser prometedor. Está como a 1 hora de aquí y como a 15 minutos del lugar que quiero ir a visitar mañana. Un bosque de árboles en la playa. El bosque de los árboles fantasmales, digamos. Y es porque son los troncos que están petrificados. Bueno, después les muestro. Y bueno, nada, voy a probar suerte. A ver si me puedo quedar por ahí. Pero sí, mi gente, este es uno de los grandes problemas de los pueblos pesqueros. De los pueblitos así de playa y más que nada turísticos, que es muy difícil encontrar un lugar donde quedarse por la noche. Bueno, llegué al punto que encontré en Google y déjame decirte que dice no camping. Y eso que estaba marcado como un lugar donde quedarse de noche, dice no camping aquí. Pero no sé, porque no dice no overnight, digamos. Entonces me podría arriesgar, pero miren esta vista. Qué lindo despertarse con esta vista, ¿verdad? Ah, no. Dice también que es solo día de uso y que no se puede quedar after hours. Así que a seguir buscando. Y como ya son como las 5:30 de la tarde y tengo ganas de estacionar ya, de llegar, he decidido que voy a sacar todos mis imanes y me voy a volver invisible, digamos.
que esta es la mejor manera que tengo para poder estacionar en lugares que técnicamente no se debería dormir en el vehículo en la noche, pero como ven que mi camioneta es blanca, es más disimulada, digamos, entonces es más fácil buscar lugares donde estacionar si no tengo nada que diga quién soy. Y como unas millas de aquí pasé por una ciudad, me parece que voy a buscar un lugar donde dormir en algún barrio de por ahí, o en algún supermercado, o bueno, en algún lado, pero ya es hora de encontrar un lugar para ir a dormir. Así que vamos a ver qué vemos, ¿eh? Bueno, estoy en el pueblito, ya se está haciendo de tardecita. Encontré un lugar donde ducharme por $1. Es un lugar que se llama YMCM. Y después de esto tengo que salir a buscar por aquí un lugar donde estacionar. Así que, bueno, ya estoy cansada, así que nos vemos mañana. Y así, después de una ducha bien calentita en un centro comunal en un pequeño pueblo de Oregón, dediqué el resto de la tarde a manejar por los barrios para encontrar el lugar perfecto para pasar la noche. Y créeme que esto no es tan fácil como parece, porque hay que buscar un lugar lo suficientemente privado para pasar lo más posible desapercibido. Por suerte, antes de que se vaya el sol, logré encontrar el lugar perfecto. Bueno, mi gente, aquí conseguí un lugar para dormir anoche. Miren cómo está esto el día. Pero lo más bien, les muestro de lejos. En un barrio normal, simplemente encontré un huequito ahí oscurito, no había mucha lámpara. Llegué en la noche para no molestar, para que no aparente tampoco que voy a estar todo el día. Un rinconcito. Y me fue lo más bien. Me fue lo más bien en el sentido de que pude estacionar toda la noche sin que nadie me moleste. En realidad fue una noche bastante complicada. Tengo aquí los imanes que los voy a volver a poner. Y mientras pongo los imanes les voy contando que la noche fue complicada. Primero de todo, la camioneta está así. Para este lado está mi cabeza, o sea que yo estaba durmiendo con la cabeza así y me cuesta muchísimo dormir así porque se te va la sangre en la cabeza y bla, bla, bla. Es una de las maneras peor para dormir con la camioneta. Y Lesky, lamentablemente, estuvo toda la noche despertándome para ir al baño porque está con diarrea y vómitos. Así que les cuento que ahora, bueno, vamos a seguir tranquilas, pero si Lesky no se mejora para mañana, entonces ahí sí vamos a tener que ir al veterinario. Lesky le va a tocar una visita al doctor. Y bueno, y también porque ya hace falta para chequearla que esté todo bien. ¿Cómo quedó? ¿Listos? Vamos. Bueno, una hora de viaje nomás y llegué al bosque fantasma. Asimismo, mi gente, estoy en Neskowin, otro de los pueblitos pequeños de la costa de Oregón, muy bonitos porque la verdad que cada pueblo mejor. Por supuesto, como en todos lados, no se puede acampar. Y vamos a hacer la caminata con Lesky. Lesky, ¿cómo te sientes? Ven, vamos a decirle a la gente cómo te sientes. Contale cuántas veces despertaste a mamá anoche para ir al baño. Espero que sea algo que haya comido nomás. Mientras caminamos hasta el lugar, déjenme contarles que se le dice el bosque fantasma porque son una cantidad, cientos de troncos en descomposición. Y durante siglos estuvieron escondidos bajo la arena y cada pocas décadas se empezaban a asomar. Pero se veían tan poquito que se creían que era una leyenda local. Y en el verano del 97-98... toda la costa de Oregón fue azotada por una cantidad de tormentas tropicales y lo que hizo fue erosionar toda esa arena y mostraron esta maravilla natural que era un bosque antiguo que desapareció y que ahora lo apodaron el bosque fantasma de Neskowin. Igual les digo, miren esto. Hay que venir a vacacionar a este pueblito
porque la verdad es una hermosura. Tenemos un problema, Houston. No, me quiero mojar. Hoy temprano en la mañana. El bosque está allá del otro lado y tengo que cruzar esto. Me va a tocar sacarme los zapatos. Es muy temprano. Bueno, no me queda de otra, vamos. Le voy a dejar los zapatos ahí, los paso a buscar después. Lesky, no tengo ganas de tener que secarte después, ven. ¡Ay! Está helada, está helada. Está realmente helada. Bueno. 1, 2, 3. ¡Ah! Me congelé. Me congelé. Uy, qué lindo. Me encanta caminar sobre la arena, ¿eh? Igual te digo que el sol ya empezó a salir. Y déjame decirles que para poder realmente ver todo el bosque fantasma, digamos, hay que venir con marea muy baja y es muy difícil realmente encontrarla. Ahí les que encontró uno, ahí va. Miren. Allí hay más, allí y para allá se ven unos cuantos más también. Pero técnicamente toda esa parte del mar ahí está toda llena de los troncos estos que les digo, que son troncos antiguos que ahora están en putrefacción, así que en algún futuro, digamos, se van a extinguir, ¿no? Van a desaparecer. Aquí hay otro. ¿Qué encontraste, Lesky? Qué buenos que están, ¿eh? Lleno de mejillones, pero esto es madera, madera. Los geólogos lo han investigado y teorizan que fue tipo un bosque de más de 2000 años y que fue técnicamente talado por un terremoto en los 1700. Así que imagínense la cantidad de años que tienen estos árboles. Bueno, estos tronquitos en descomposición. O sea, cuando el agua del terremoto, digamos tipo tsunami, entró en toda la costa, como que taló todos los árboles y quedaron sumergidos. Y al quedarse enterrados, digamos, en la arena, en la parte de arena, parte barro, lo que hizo fue que evitó que se descompusieran al punto de que hoy los podemos ver. Pero su descomposición técnicamente comenzó de nuevo. Y sí, mi gente, sí averigüé cuál es el tipo de árbol, se llaman abetos de estica. Hasta ahí llegó. Y bueno, la verdad que me hubiera gustado poder ver todo el bosque, pero como pueden ver, toda esta parte de aquí está cubierta. Lo bueno es que pudimos ver aunque sea alguno de los troncos. A buscar mis zapatos y seguir camino. Mi gente, no me lo van a creer. Después de haber visitado el bosque fantasma, digamos, conseguí un lugar para venir a hacer sandboard, que me trataron re bien, me dieron una cantidad de clases, hasta un sticker me regalaron. Les dejo el link del video en mi descripción. Y ahora tengo que seguir buscando un lugar donde dormir esta noche, a ver qué pasa. Vengan. Primer intento, estoy en un estacionamiento público, sigo en Florence y ahí dice no overnight parking, aunque sea un lugar público. Por lo que escuché es que aquí en Florence es legal dormir en tu propio vehículo, a menos que el cartel diga que no se puede. Así que vamos a ver dónde puedo estacionar. Empieza la búsqueda de un lugar donde dormir. Estoy cansadísima, a mí la arena esa me mató. Aunque acabo de encontrar, voy a dar la vuelta porque acabo de encontrar otro cartel que dice no overnight parking sin permiso, without a permit. Así que, quién sabe, capaz que puedo conseguir un permisito para que me dejen quedarme. Vamos a averiguar aquí es tipo un centro de visitantes. Con preguntar no se pierde nada, siempre lo digo, preguntando se llega a Roma. Ahí veo que ya hay una estacionada, que parece que ya estuvieran prontas para la noche. ¡Ay, no!
Está cerrado. Pensé que era un centro de visitantes, pero no. Vacío, vacío. Uf. Bueno, seguir manejando, ¿no? Bueno, me encontré este lugar aquí que está bastante bien en una zona residencial, así que no creo que me molesten. No hay ningún cartel que diga. Yo generalmente busco lugares que estén como medio en bajada y que la parte donde se abre la puerta del costado esté como cubierta, digamos, para que no se vea la luz, para que no se sienta, no sé, movimiento cuando abro, cuando saco a la perra. Así que vamos a probar esta noche cómo nos va. A ustedes les digo adiós, mis queridos trotaleros. Nos vemos la próxima.